Buenas, mi nombre es Ezequiel Lorenzo González, pertenezco a la sección 96 y estaré hablando sobre la unidad 2, la cinemática. La cinemática es la rama de la física que se encarga de estudiar el estado de los cuerpos de movimiento o de reposo y la causa que lo producen. Esta causa que lo produce se le conoce como mecánica clásica y se subdivide en tres niveles: cinemática, dinámica y estática. La cinemática se encarga de la descripción del movimiento, la dinámica se encarga de lo que es la causa que produce el movimiento de los cuerpos, y lo que es la estática, el estado físico de los cuerpos en reposo. Los temas que estaré tratando son los elementos de la cinemática, el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo en el plano. Elementos de la cinemática. La cinemática tiene diferentes elementos que lo identifican. Por ejemplo, tenemos la trayectoria, la posición, la trayectoria, en la dirección en la cual el objeto se recorre de un punto a otro. La posición es los puntos o lugares donde se encontró el objeto. El desplazamiento y distancia. El desplazamiento es la longitud que tuvo un objeto moviéndose de un punto a otro, calculándolo en línea recta y teniendo como referencia solamente el punto inicial y el punto final. Y la distancia es la trayectoria que recorrió el cuerpo o el objeto completamente, sin importar si dio vueltas, etc. Supongamos, aquí tenemos dos imágenes, una que el cuerpo se mueve en línea recta y en una en circular. Y en la línea recta podemos ver que avanzó 15 kilómetros. Efectivamente, el desplazamiento y la distancia serán las mismas, 15 kilómetros, pero en la imagen de abajo, en el círculo, vemos que dio una vuelta completa y volvió a su posición inicial. El desplazamiento sería cero porque no hubo desplazamiento, no se movió de un punto a otro, se movió, pero volvió al punto inicial. Y la distancia, como es todo el trayecto que recorrió el objeto, es 30 kilómetros. La velocidad y rapidez. La velocidad es el desplazamiento total que tuvo el objeto en un intervalo de tiempo. Como mencioné, el desplazamiento puede ser cero, si contando como referencia solamente el punto inicial y final. Si se movió y volvió al punto inicial, la velocidad sería cero. Pero la rapidez es la distancia que recorrió en un objeto en un determinado tiempo. Podría ser 30 km por hora, etc. Y dependiendo de cuánto el objeto recorra. Y la aceleración es el cambio de rapidez que tiene un cuerpo moviéndose de un lugar a otro. Supongamos, en la primera imagen vemos que tiene 30 kilómetros y luego pasa a 40 kilómetros. Vemos que cambia la velocidad, entonces podemos decir que hubo aceleración. Movimiento rectilíneo, como su nombre lo indica, es el movimiento que va en una trayectoria de línea recta. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el cual se mueve un vehículo, un objeto o un cuerpo, se mueve en línea recta y mantiene una velocidad constante. Movimiento rectilíneo con aceleración constante es cuando el objeto se mueve en línea recta pero tiene una aceleración, ya no es la misma, la velocidad no es la misma, pero va incrementando de manera uniforme, es decir, si aumenta 3, va aumentando 3 cada un segundo, no cambia, sigue siendo la misma. 3 km por hora aumenta un segundo, el siguiente segundo aumenta 3 de nuevo y así sucesivamente. El movimiento de caída libre de los cuerpos es cuando un cuerpo cae de un punto a otro, se deja caer y no hay fuerzas externas que lo intervengan para cambiar su trayectoria en otra. El movimiento curvilíneo en el plano cartesiano. El movimiento curvilíneo es el movimiento que su dirección, su trayectoria es un círculo, es circular. El movimiento circular uniforme es cuando el movimiento su trayectoria es circular, pero su velocidad es constante. El movimiento de proyectiles es lo contrario del movimiento de caída libre, ya que al principio hay una fuerza que lo interviene, que es cuando tú lanzas un objeto, el objeto se mueve y cuando su velocidad llega a cero, cae. Y su velocidad vuelve a aumentar hasta que tenga contacto con un objeto o alguien lo atrape, etc. Y el movimiento de proyectiles disparados horizontalmente es cuando
tú haces fuerza, supongamos una pistola, tú disparas, se dispara, va a ir en línea recta hasta que su velocidad llegue a cero y va a empezar a caer, pero en vez de caer directamente en línea recta hacia abajo, va a ir en una dirección y va a ir en forma de una curva. Hasta aquí mi exposición.